Hola chicos, hoy vamos a hablar de los pueblos germanos, pero antes de empezar, narremos un poco de contexto. Los pueblos germanos se encontraban al norte del Imperio Romano, el imperio más importante de la antigüedad, que ocupó gran parte de Europa. Este imperio denominó bárbaros a los pueblos del norte que no hablaban latín, igual que ellos. Eso los hacía bárbaros y los hacía extranjeros para el imperio. En términos historiográficos, son tanto un grupo de pueblos romanos en las zonas germanas al oeste del Rin, provincias Germania superior e inferior, en que se estableció una fuerte presencia del Imperio Romano y fueron romanizados, como pueblos bárbaros exteriores a los límites del imperio, situados al este del Rin y al norte del Danubio, lo que se llamaría la Germania Magna. Germano viene de Germany, plural normativo del adjetivo germanus, que es etnónimo con los romanos se referían a los habitantes de la extensa e infinita zona que era conocida como el topónimo Germania, desde la Galia hasta la Sarmatía. Tal nombre no se usó en la literatura latina sino hasta Julio César, quien lo adoptó a partir del vocablo que los galos usaban para asignar a los pueblos de la orilla del oriente del Rin, y en las lenguas geodélicas probablemente que significaban vecinos. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que los pueblos germanos eran pueblos ganaderos que tenían divisiones sociales muy diferentes entre ellos, aunque solían tener una asamblea de guerreros y elegir un rey a través de esa asamblea. Una nueva invasión de Atila fue protagonizada. Atila, rey de los hunos, un enigmático líder del pueblo de los hunos cuyo desplazamiento secular hacia el oeste estuvo probablemente relacionado con el movimiento inicial de los germanos. Atila se empezó a movilizar y empezó a desplazar a los germanos. Tras acosar al Imperio Romano de Oriente, que solo le enfrentó mediante una política de apaciguamiento, Atila se dirigió al occidente, en donde una inestable coalición entre romanos y germanos le venció en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451. Después de la descomposición del Imperio de Atila, nuevas oleadas de invasiones se establecieron en los territorios, que ya solo llevaban el nombre de provincias romanas desde mediados del siglo V. Batallas como Goulop del 439, la batalla del Monte Badún del 490, anglosajones, jutos y sajones se embarcaban en la Britania posromana inicialmente como mercenarios para proteger a los británicos de escotos y pictos y luego como conquistadores. Sé que es un poco difícil, pero hagámoslo más breve y sencillo. La sagrada ciudad romana fue tomada en el año 476 por Odoacro, rey de los ostrogodos, una tribu germana. Entonces, básicamente, Atila moviliza a los germanos y los romanos tienen que hacer una coalición. Esta coalición pues siempre fue muy inestable. Esta coalición generó unos acuerdos, ¿cierto? Luego siguieron las batallas entre romanos y germanos. Los romanos cedieron en muchas cosas y a la final terminan perdiendo Roma, su ciudad sagrada, en el 476 después de Cristo. Ahora nombremos algunas tribus de acuerdo con sus invasiones. Fueron 3 oleadas de invasiones. La primera oleada se da a finales del siglo IV con los godos, visigodos, ostrogodos, suevos y alanos. La segunda ola se da del siglo IV mediados a mediados del siglo VI. Esta segunda oleada estuvo caracterizada por los francos, jutos, sajones y los anglos. A diferencia de la primera oleada digamos que eran pueblos que formaron reinos de corta duración, mientras que los otros tuvieron reinos de muy larga duración. Y la última oleada se dio en el siglo VII con los lombardos. Teniendo en cuenta lo anterior y hablando claro, mencionemos características de las tribus. Primero tenemos los francos, que se ubicaron en la actual Francia. Tenemos los visigodos, ubicados en la península ibérica, hasta que en el siglo VII tuvieron una invasión por parte de los musulmanes. Los ostrogodos, que fueron quienes vencieron al Imperio Romano de, ojo, Occidente, se ubicaron en Italia, Austria, Suiza. Sin embargo, fueron vencidos por el Imperio Romano de Oriente. Los vándalos, que los vamos a tener en el mar Báltico y la península ibérica también. Los suevos y jutos, que eran llamados los piratas del Mediterráneo. Los burgundos, que fueron absorbidos por los francos. Ellos se ubicaban en Dinamarca. Los lombardos, que se ubicaron en el río Sena, en Alemania. Básicamente, el reino anglo, jutos y sajones, que se pasaban a Jutlandia, Dinamarca, y luego al litoral del Mar del Norte de las Islas Británicas, formaron 7 reinos. Luego esos 7 reinos se funcionaron en el 827. ¿Listo? Ya tenemos eso súper claro. Ahora vamos con otra parte de la historia. Y es que, ¿qué pasó cuando ellos ya se
quedaron en las zonas del antiguo Imperio Romano. Los germanos mantuvieron elementos de la organización romana y muchas de sus costumbres. Entonces había el derecho romano y el derecho germano, luego se terminaron uniendo. Fueron principalmente monarquías heredadas y se delegaba a un militar como duque o jefe de pueblos asociados para que pudiera rendir tributos y apoyar fuerzas militares a la monarquía. A todos los procesos de los germanos que retomaron muchas culturas, muchos elementos culturales de los romanos, se le llamó la romanización. Es decir, los germanos tuvieron 3 oleadas de romanización, entre ellas muchos, si no es que todos estos pueblos, dejaron de ser politeístas a convertirse al monoteísmo del cristianismo. Teniendo eso claro, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 por manos de las tribus germánicas, empieza lo que se llama la Edad Media.